Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Una especial bienvenida a nuestros amigos que se conectan de los países de Latinoamérica. Hay conectados de Argentina, países de Sudamérica. Gracias por participar. Esta va a ser una presentación diferente, en realidad las presentaciones de LATAM Optical estábamos enfocados en lentes oftálmicas, en tecnologías, marketing. Esta vez nuestro representante y aliado en Argentina, la empresa internacional Óptica, es la que va a poner el contenido y el marco a esta presentación, que va a hablar de ventas, va a hablar de marketing, pero va a hablar de ventas y marketing en el contexto de lentes de contacto. Y es un tema muy sensible porque el orador que tenemos esta tarde nos va a dar algunas claves, algunos tips, algunos consejos para incorporar esta importante línea de productos a nuestro portafolio de ventas. Y digo particular porque Latinoamérica tiene un porcentaje de ventas bajo en lentes de contacto, en industria óptica, respecto del resto de los productos que vendemos en nuestro negocio. Entonces, esa es una de las estadísticas que se van a ver a lo largo de este webinar. Por favor, utilice el campo de chat para comunicarse. Estaremos gustosos de recibir su correo, mejor dicho, su mensaje, que nos diga desde dónde se está conectando. Desde qué ciudad, desde qué país. También que nos haga sus preguntas a lo largo de la presentación, que va a durar 45 minutos. La verdad es que el material da para mucho más, pero bueno, queremos respetar el tiempo de todos. Sepa que esta presentación se está grabando, así que cada uno de ustedes recibirá un video para que pueda repasar los puntos. Todas sus preguntas que usted haga en el campo de chat van a ser respondidas al final de la presentación. Recuerde que los micrófonos permanecen cerrados por cuestiones operativas, aunque bueno, quizá podamos hacer alguna prueba al final del webinar a ver si el sonido puede salir clarito. De todas formas, no se preocupe, usted puede hacer sus preguntas durante todo el momento que dure la presentación, escribiendo en el campo de chat. Entonces, ¿cuál es el contenido de esta presentación que sigue? Está dividido en 5 grandes puntos. El primero es el proceso. Yo le llamo el proceso porque después de hablar con el orador o el panelista, hay un proceso que tiene que ver con el trabajo conjunto con el fabricante, el distribuidor y nosotros. Tiene que ver con construir una red, una alianza para poder fortalecerse y salir al mercado y hablarle al consumidor con información valiosa. Y esto no es de un día para el otro, se construye, pero es tan importante el proceso como el resultado final. Entonces, así es como empieza la presentación. Después vamos a compartir algunos estudios y estadísticas que les va a sorprender respecto de la participación en el mercado que tiene este producto y cómo los números nos avalan en cuanto al potencial de crecimiento que tiene. Luego, ya entrando en el punto de contacto con el cliente, el comportamiento de los consumidores, cómo los clientes o pacientes responden o cómo podemos nosotros estimularlos a obtener respuestas que nos permitan construir un argumento sólido para poder vender este producto, porque es necesario construir el proceso de venta. Luego, marketing y ventas, algunos tips, algunos puntos que el orador les va a compartir de su experiencia. Recuerden que el orador tiene más de 20 años en la industria de lentes de contacto en Latinoamérica. Y los últimos 5 minutos, por favor, no se los pierda porque
eso es el momento en el que vamos a presentar algunas novedades, algunos lanzamientos, promociones. Entonces siempre vale la pena quedarse a escuchar. Entonces, por favor, abra maximice su pantalla, por favor pruebe su sonido, porque lo que viene es imperdible. Yo les quiero presentar a un profesional en el negocio de los lentes de contacto, como les decía, con más de 20 años en la industria. Es argentino, él trabajó en Argentina y también en otros países de Sudamérica, técnico óptico y contactólogo, un verdadero profesional, orador, experimentado, y también con un profesional invitado por las empresas y las organizaciones relacionadas con el cuidado de la audición y la educación. Y esa persona se llama Enzo Iriarte. Así que le voy a pasar la pantalla, esta transición puede tardar unos segunditos nada más, y comienza Enzo a hablar. ¿Ok? Un minuto nada más. Estamos, Enzo, estamos escuchando. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Agradecerles estar acá. Estamos tratando de resolver algunos problemitas técnicos. Sí, un minuto. Con los micrófonos. Ya volvemos. Ahora sí. Ahí, ¿cómo estamos? ¿Mejor? Correcto. Sí. Y siempre se aprende algo nuevo, ¿eh? ¿Se ve bien, Fernando? ¿Me podés dar back ahí? Perfecto, Enzo. Bueno, de todo, empecé hablando como loco, solo, ¿viste? El tema es agradecerles estar ahí, a la organización, la posibilidad de compartir este momento, y a todos los que sean del rubro, de la óptica, que están conectados, decirles también que es un honor poder compartir estos momentos con ustedes. Vamos a tratar de cumplir con los tiempos para no robar más allá de esos minutos que mencionó Mariano recién. El objetivo es hacerlo en 45 minutos, si por ahí son un par de minutos menos, si lo logro hacer, para que podamos disponer de un momento de preguntas y respuestas en el caso de que así lo quieran. La verdad es que cuando empezamos, ya entrando más en el tema, cuando empezamos a hablar la posibilidad de hacer este webinar, estábamos buscando dentro de los productos y de las posibilidades que ofrece la industria, qué es lo que podíamos hacer, qué es lo que podíamos contar, sobre qué nos podíamos de alguna manera apoyar para tratar de seguir construyendo la relación que se construye día a día entre la fábrica, el importador y el proveedor, que eso diríamos nosotros, y el consumidor, o el representante con el consumidor, que sería la parte de la óptica, y poder trabajar en equipo, digamos, para hacer crecer el negocio. Y es ahí donde hablamos de negocio de lente de contacto, que de alguna manera entendemos que no está siendo explotado en todas las posibilidades que hay. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Bueno, básicamente es porque tengo muchos años en la industria, tuve la suerte de viajar por la región casi toda, y poder trabajar muchas veces mismo en Estados Unidos con miembros del equipo, y entonces veíamos un poco cómo se iban presentando ciertas temáticas y ciertas relaciones, y también había mucho trabajo de marketing de parte del laboratorio. Entonces podíamos ver qué era
lo que funcionaba en un lugar y qué era lo que le faltaba al otro. Y en ese sentido, creo que en Latinoamérica tenemos una oportunidad realmente genial. ¿Por qué? Porque está todo para hacer. Y cuando está todo para hacer, es mucho más interesante el camino, porque hay que construir todo, hay que construir relaciones, hay que construir reconocimiento profesional, hay que construir conocimientos tanto en el adaptador, vamos a llamarlo de esta manera, y así como en el consumidor, porque la verdad es que si bien Internet hoy te puede dar un montón de información, muchas veces toda la información que nos da no es realmente ajustada a la realidad. Entonces, hemos tenido casos en el pasado de muchas consultas sobre alguien que publicó alguna vez en la red que asignó un asado o una barbacoa, no sé cómo lo llamen en cada lugar, se le había derretido el lente y tuvo que ir de emergencia. Bueno, son cosas imposibles, pero el que no conoce cree que realmente puede pasar estas cosas. Entonces, hablamos de construir una relación común donde el proveedor esté en todas esas etapas del camino cada vez que necesitemos reabastecernos de productos, de conocimientos, de información, de lo que fuera necesario para llevar el negocio adelante. Entonces, otra vez, ¿cómo llevo un negocio adelante? Tengo que conocer primero qué es el negocio, o por lo menos saber qué es lo que pasa alrededor de todo lo que es el negocio en el cual yo me estoy involucrando. Más allá de lo profesional, lo técnico, también está lo comercial. Y lo comercial no es menor, entonces yo puedo tener la excelencia en un segmento, pero me puede estar faltando el otro, y entonces es ahí donde se me desregula un poco el funcionamiento o el punto objetivo al que quiero llegar. Entonces, siempre para poder analizar una situación o para poder modificar, tenemos que conocer, saber desde dónde arrancamos, hacia dónde vamos y cómo lo transitamos. Entonces, ¿es importante la parte profesional? Por supuesto. ¿Es importante la parte del producto? Por supuesto. ¿Es importante la parte del conocimiento, marketing, venta? Y también, o sea, por más profesional que sea, si no tengo la otra pata, no voy a tener el resultado. Entonces, lo primero que tiene que saber el mercado local y el mercado regional, del cual hablamos para toda América Latina, es el promedio de recetas adaptadas o corregidas con lente de contacto es generalmente bajo. La mayoría de las ópticas están entre un 5, máximo un 10% de correcciones hechas con lente de contacto sobre el total de recetas presentadas por parte de los pacientes. Entonces, con este número, parecería que el lente de contacto no fuera un gran negocio. Pero la realidad es que si vamos a dar una vuelta y vemos ópticas que se han desarrollado más, que son muchas referentes, que tienen una presencia de mercado mucho más fuerte, y muchos conocemos nombres de esas cadenas o de ópticas, a veces de una sola tienda, pero que logran este nivel de penetración. Si uno puede observar el promedio de participación, el lente de contacto dentro de su estructura ya representa del 15 al 20%. Entonces, si uno lo mira en números, dice, no es mucho la verdad, porque se puede crecer, pero sí hace una gran diferencia en el promedio de venta, y eso lo vamos de alguna manera a explicar por un caso unitario, pero eso hay que ir multiplicándolo. Y entonces surge la gran pregunta que muchas veces nos hacían y que yo les comparto acá. En Estados Unidos, la participación de la contactología dentro de la estructura de las ópticas a través de la optometría y del sistema que tengan ellos es del orden del 40%. El orden del 40%. Si yo le dijera los números de venta de hace algunos años que trabajábamos con una parte del laboratorio, les podría indicar, para que ustedes hagan una referencia de cuánto hay de crecimiento, que solo Estados Unidos facturaba 3 veces más, a ver, vuelvo a repetir, 3 veces más que toda América Latina, desde México hasta Argentina. O sea, toda Latinoamérica facturaba 1/3 de lo que factura la misma unidad de negocios en Estados Unidos. Entonces, es interesante saber que ese 300% más de facturación es porque tienen participación de un 40%
en lo que es contactología dentro de la estructura de la óptica. Entonces ahí hay un punto que podemos estudiar y decir, señores, ¿qué estamos esperando? Ya sabemos que es directamente proporcional y que va a ser rentable. Entonces se empiezan a hacer trabajos y se hacen estudios de usuarios, en este caso tomando usuarios menores a 40 años en algún momento. Dice, más del 50% de los usuarios de anteojos dice que nunca nadie le ha sugerido usar lente de contacto. Yo, si ustedes me permiten, me atrevo a decirles que en América Latina ese número se va al 80 y 90%. Y ahí se explica la penetración del 10% para unos y el 20% para otros. Vuelvo a decir, si uno promedia los que más recomiendan y los que menos, hablamos de un 50% de usuarios, pero yo les digo, América Latina ese número es más alto. No se ofrece el uso del lente de contacto. Parecería que ofrecer una cosa invalida el uso de otra. Y no es así, son complementarios. El lente de contacto y la gafa o el anteojo aéreo es complementario. Después tenemos que 4 de cada 10 usuarios a los cuales se les ofrece, manifestaron que sí que probarían el lente de contacto, pero una vez más, nadie se los había ofrecido. Entonces, fíjense que acá no estamos hablando de invertir más que unos minutos de la atención que le damos al paciente en ofrecerle un producto. Muchas veces el paciente, o yo he escuchado que me dicen, ¿sabes qué pasa? Que a mí no me piden las lentes, entonces yo, bueno, es que no le van a venir a pedir los lentes. Es uno el que tiene que ser proactivo y decir, tengo esto para ofrecerte, y para eso hay una serie de cosas que vamos a ir viendo en el camino. Entonces, la recomendación del especialista puede lograr un cambio sustancial en cuanto a los usuarios de lente de contacto, y podemos modificar y llevar a valores y porcentajes mucho más interesantes. Entonces, ahí tenemos una oportunidad de cambio, que quiere decir poder hacer un mayor nivel de facturación en la óptica sin hacer una inversión mayor que el de la palabra. Entonces, 4 de cada 10 usuarios, además de este cambio, donde yo podría hacer que de un 10 a un 80% se interesara, tampoco se le ofrecen las lentes cosméticas. Generalmente están esperando que vengan a pedirle la lente de color. Oigan, tenemos la oportunidad de ofrecerles al paciente no solo la corrección, sino también la posibilidad de cambiar. Acá el impacto, y esto lo van a poder consultar tranquilamente, digo, uno establece que como que la mujer es la consumidora por naturaleza. ¿Por qué? Porque podemos ponerle que tenemos un área de maquillaje o un maquillaje que normalmente no puede utilizar ninguna crema ni nada, sino que es el lente cosmético. Ahora, guarda, hay muchísimos hombres que también les gusta utilizar lente de contacto. Y si hacemos estadística de ventas, vamos a encontrar que casi en la proporción está en 50-50. Entonces, hay muchos mitos en el medio que los tenemos que ir derribando, los tenemos que ir corriendo. Ofrezcan, porque 4 de cada 10 pacientes estaría interesado en el uso de lentes cosméticos. O sea, primero podemos cambiar la ecuación de cuántos usuarios de lentes de contacto tenemos a cuántos podríamos ir, y después de haber conseguido el incremento de esos usuarios de contacto, adicional podemos también trabajar el área de color y también vamos a tener crecimiento. Entonces, el negocio empieza a ser mucho más interesante. Cuando hablamos de comportamiento consumidor, hablamos de que llegan con la prescripción a la óptica y naturalmente surge la oferta de la gafa o el lente aéreo. Yo les preguntaría en este momento, o que lo dejen puesto para después, dentro de las preguntas, es qué relación de renovación tienen ustedes dentro de sus estructuras o dentro de sus negocios. Y van a ver que el promedio general va a decir que el paciente usuario de lentes gafas aéreas renueva cada 2 o 3 años. Entonces, en un periodo, yo tomé un periodo de 3 años, la compra original y la renovación. Un valor de referencia cualquiera, un valor promedio, la gran mayoría me va a decir, bueno, pero si tomamos a valores de cada lugar, este no es el nivel de consumo más habitual. Generalmente el promedio del valor del anteojo por ahí está, o de la gafa está por debajo de esto. No importa, yo tomo uno, inicio ahora y dentro de los 2 y medio, 3 años renuevo con el mismo producto, el mismo costo. El promedio son 2 visitas en 3 años para un gasto de 6.000 pesos. La verdad es que
si yo generara el complemento de uso y lo hago usuario del lente de contacto, el lente de contacto tiene un nivel de rotación y de visita a la óptica que es mucho mayor que el que tiene un aéreo, por múltiples motivos, y me permite a mí tener un contacto y un vínculo mucho más estrecho con el usuario, porque yo tengo que saber qué usa, qué necesita, cómo está, hacerle controles, ver que sus ojos estén siempre en las mejores condiciones, ofrecerle el mejor material disponible, contarle las novedades. Siempre tengo un montón de argumentación para poder fidelizarlo, porque al final del camino, se quiera o no, más allá de lo que me toca o no, lo único que va a fidelizar al paciente cliente con ustedes es su servicio, su trato, es todo lo que ustedes apliquen de marketing propio, porque el producto X, no importa cómo se llame, en este caso estamos usando la línea de distribución nuestra, que es la de Cooper. Yo puedo tener Cooper Vision, pero el de al lado, la otra óptica puede tenerlo, y el que está a 3 cuadras también lo puede tener. Ahora, lo único que no va a tener el de al lado y el que está a 3 cuadras es quien lo atiende adentro, que soy yo. Con lo cual, si yo logro esa empatía con el paciente cliente y lo genero como consumidor de lente de contacto, yo voy a tener una relación, una frecuencia de visita que es mucho más continua. Entonces, dentro de los 2 años, yo por lo menos lo voy a tener en contacto por renovación, por compra de lentes, líquido, lo que fuere, y para controles, un promedio de 6 veces a un valor de caja promedio de un lente que puede ser un tórico, un extra rango o un multifocal, un lente digamos, de valor, yo lo puedo tener 6 veces. Entonces, el promedio de consumo en ese mismo periodo de tiempo habla de alrededor de los 7.800 pesos, solamente de lentes. Ahora, habíamos dicho que en el caso del lente aéreo era en 3 años, 2 el inicial y después la renovación, 6.000. Ahora, yo puedo hacer que sean complementarios. En realidad es solo mostrarle al paciente que sí se puede tener la alternativa de usar un lente de contacto y tener el armazón o el anteojo aéreo como respaldo, o viceversa, usar el armazón todos los días y utilizar el lente de contacto para ocasiones, en cuyo caso no vamos a tomar solamente la referencia de estas ventas que puedan ser, sino tener en cuenta como que al ser usuario de un sistema aéreo más un sistema de lente de contacto, el valor promedio del cliente que tengo en la óptica, más allá de que sea un paciente, es mucho más interesante que si es de uno solo. Entonces, vuelvo e insisto con esto que yo lo digo muchas veces. Esto, lo más importante es generar con el cliente, con el paciente, un cliente de por vida, un cliente que yo le ofrezca todo lo que él necesita, un cliente al cual yo lo satisfaga en sus necesidades, que lo controle y que permita que su salud visual sea siempre de la mejor calidad. Y ahí vamos a jugar con la parte profesional, con los materiales, con la disponibilidad de productos también, que es otro factor que es importante. Entonces, hay mucho que nosotros podemos trabajar. Ahora, ¿qué es lo más interesante de esto? Que hasta este momento, en ninguno de las cosas que yo fui mencionando, hablé ni siquiera de incorporar pacientes. Todo esto sobre la plataforma de los que ya tenemos. Entonces, sin incrementar el número de pacientes, yo puedo hacer que sea algo mucho más productivo en mi negocio, que al final del camino es lo que me permite mantener la estructura de servicios. Entonces, dentro del negocio hay áreas de contacto con los pacientes a los cuales yo tengo que aprovecharlas. Tanto en lo personal como si tengo, o en forma directa, porque yo atiendo, o en el caso que yo tenga personal a mi cargo, o empleados contratados. Estas áreas de contacto con los pacientes son 3 básicas: el mostrador, que siempre es el primer punto donde va a llegar con su receta y a la consulta para ver que tiene un problema y que viene a buscar una solución, una respuesta. El área del consultorio, donde ya vamos a hacer la parte de exámenes que corroboran simplemente esa prescripción que trae el paciente. Y el punto de venta, que es donde finalmente se van a cerrar las operaciones. Pero, a ver, me pueden decir una cosa u otra, podemos cerrar en consultorio. Muchas veces ya desde el mostrador va con una
digamos, prearmada ya la venta y es solo un cierre, no importa, en cuyo caso siempre es importante saber que tenemos 3 áreas de contacto con los pacientes y que no podemos dejar en ninguna de ellas librada al azar, que es importante que estemos atentos a todas ellas. Y algunas otras cosas que ya lo vamos a ir viendo. Pero el mostrador es el primer punto, el consultorio y la zona de venta. En el mostrador es el momento decisivo porque es el primer contacto. Si usted recibe a su cliente paciente con una sonrisa, lo más probable es que se sienta bienvenido, agasajado y tenga ganas de continuar. Si usted lo recibe leyendo el diario, el periódico, o con un gesto adusto, no una sonrisa, lo probable es que la primera sensación del paciente es de querer irse corriendo. Entonces el primer contacto es importantísimo. Dicen, nunca hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión, y este es así, y en el mostrador es el momento 1 para ver eso. Aquí viene, bueno, generalmente, y depende en qué país estemos, a una revisión de ojos o a traer la receta, a ver qué necesitan o a buscar una solución a ese problema que tienen ahora, que no sabían, pero que al ir a ver a su médico, les prescribió una corrección visual para ajustarle la visión justamente. ¿Y qué hago ahora? Voy a la óptica, pero no sé nada, simplemente sé que el médico me anotó unas cosas raras y que necesito eso para ver. Bueno, ese es el primer punto de contacto y esa es la parte importante. ¿Y qué me va a permitir el mostrador? Recabar información. La verdad que la información es la más poderosa de las herramientas. Yo voy a saber cuáles son las necesidades del paciente, voy a saber qué hace, qué deja de hacer, qué le gusta, en qué ambiente se desarrolla. El anamnesis es muy importante que se ejecute eficientemente para poder darle después las opciones y soluciones que él necesita, porque muchas veces está el otro error de pensar que, bueno, hoy viene, le hago un anteojo y ya está. No, uno tiene que saber qué hace, qué le gusta hacer, le gusta el teatro, le gusta el cine, le gusta el deporte, le gusta la vida al aire libre, es una persona de biblioteca. Necesito saber cuáles son sus necesidades para poder ofrecerle la solución ideal. Entonces, yo le paso a ser un consultor de salud con él y no un mero proveedor. Recabar información de la necesidad y propiciar después también el interés en los lentes de contacto, porque el paciente o cliente que entró no sabe, probablemente no sepa que existe el lente de contacto. Y si yo no se lo manifiesto, él no me va a venir a pedir. Entonces, y es la frase repetida, no, nadie me lo pide. No, claro que no lo van a pedir. Uno tiene que ofrecérselo. Y ahí está la importancia del profesional, de saber los materiales, las condiciones de uso, el tipo de uso, y una vez más, cuál es la necesidad del paciente y cuáles son sus principales actividades para que este desarrollo sea efectivo y sea bueno para los dos. Primera indicación sobre la mejor alternativa. Bueno, ok, trabaja en estas condiciones, lo mejor para él es tal o cual cosa y tiene esta alternativa, y a partir de ahí la construcción de lo que es la relación con él. Generamos la ficha o el expediente, como cada uno lo mencione, y entonces yo, sabiendo y contando con esta información, la puedo integrar, considerar las opciones que podrían satisfacer su necesidad, y de acuerdo a su estilo de vida le recomiendo el uso de anteojos y lentes de contacto, o el uso de lente de contacto y anteojos, o inicio con un segmento y después le dejo abierta la puerta al otro, para que él ya sepa que hay algo más. A veces tenemos que saber crear necesidades para poder ofrecer mayor oportunidad de soluciones. Entonces, es importante esto, saber que cada miembro del equipo, podemos contar con cada miembro del equipo en que sabe resolver necesidades o plantear opciones para que el paciente se sienta desde el primer momento contenido y lo vayamos dirigiendo en el camino que necesitamos o que queremos, pero siempre respetando que la solución que le voy a dar es la que él necesita y es la mejor opción para su salud visual. Entonces, las lentes de contacto son una opción. ¿Para el paciente? Sí, pero para usted también. Consultorio. Consultorio. En el consejo de especialistas es fundamental. ¿Por qué? Porque yo
como especialista le voy a ir recomendando cuál es la mejor alternativa para cada paciente. Es la primera oportunidad para dirigir la venta hacia productos específicos o más rentables o de mayor valor agregado, multifocales, históricos, todo aquello que el paciente pueda requerir y que yo pueda proveerle para que él tenga un mejor desarrollo y una mejor salud visual. El punto de venta es finalmente lo que mencionábamos que íbamos a hacer, el cierre de la venta, donde uno va a definir qué es lo que va a, una vez presentadas las opciones con el paciente, qué es lo que tiene que usar. Escuchar con mucha atención, siempre digo lo mismo, tenemos 2 oídos y una boca, con lo cual se debe escuchar el doble de lo que se habla. Y es fundamental escuchar al paciente, que es el que viene con la necesidad y yo se la debo resolver. Analizo las necesidades, ofrezco las opciones y enfocado en eso voy a darle la mejor respuesta posible. Lo que tengo que evitar es forzar la venta. No, yo no me tengo que encaprichar en darle lo que yo quiero, sino lo que él necesita, ¿no? Y me voy a basar en qué, en la información que cuento, que es muy valiosa, que es la que creé cuando generé la ficha del paciente, cuando recién llegaba al mostrador. Entonces, es importante tener estas relaciones y saber que puede ser una opción el anteojo más el lente de contacto más el anteojo. De cualquier forma son complementarios, uno no invalida al otro. Esta es la parte que más me gusta a mí. Yo quiero tener esta heladera, pero lamentablemente no tengo la oportunidad ni me dejan en casa. Pero si yo pudiera tener esta heladera, tendría esta cantidad de opciones de cerveza. Claro, nunca sabría cuál tomar. Entonces, esto es algo que tengo que evitar en el proceso con el paciente, evitar las opciones múltiples, porque no voy a saber dónde, no va a saber dónde pararse, ¿no? Va a haber tanto que no va a saber qué quiere. Entonces, de esa manera yo lo estoy abandonando en su elección porque va a estar tan mezclado y finalmente no voy a obtener un buen resultado. Entonces, eso no lo tengo que hacer. Una cosa es importante, es saber que la óptica tiene un poder muy especial. Cuando uno entra, uno quiere ver, quiere conocer, quiere saber y quiere que las cosas le agraden. Entonces, lo que tenemos que optimizar es la experiencia de la compra. La experiencia de la compra la podemos optimizar de diferentes maneras, pero tenemos que tener en cuenta que la salud es el mayor valor que cuenta el paciente y que nosotros contamos para ofrecerles. Entonces, la salud como mayor valor y tomar en cuenta, y esta es parte de las estadísticas que le mencionaba a Mariano en algún momento, el 87% de los pacientes compran por impulso. Comprar es un hábito y ellos quieren tentaciones. Entonces, en la medida que yo genere un espacio importante, con las cosas bien exhibidas, y generen ese llamado al paciente, vamos a terminar generando ventas de mayor valor agregado. Entonces, mostrémosle el negocio que tenemos, que es un negocio muy amplio, desde las gafas para el sol, las correctivas, el lente de contacto, las ocasiones para qué usar qué uno y qué ocasiones usar el otro. Entonces hay mucho ahí, mucho. La mercadotecnia visual tiene que ver, el poder de la óptica también está en que hace más atractivo el producto y servicio si lo exhibe de mejor manera. Entonces, ¿qué pasa cuando hago más atractivo el producto y servicio? Mejoro las ventas y las utilidades. Siempre tengo que iniciar por el de mayor valor, porque para bajar hay oportunidad. Ahora, si yo inicio de los valores bajos y quiero crecer, es muy difícil llevar de abajo hacia arriba en el gasto a nadie. Entonces, es importante siempre ofrecer la mejor calidad, los mejores productos, todo eso que cubre la necesidad del paciente y, bueno, después iremos trabajando en la cuestión económica y podremos ir bajando, pero pensemos siempre en el mayor valor, eso nos va a dar mejor oportunidad de venta. Considerar el todo dentro de la óptica, anuncios, iluminación, disposición, materiales, cómo están distribuidos los folletos con promociones, nuevos productos, todo aquello que comunique toda nuestra actividad, que es mucha, pero que la gente no tiene por qué saberla. Si no lo ve, no lo sabe. Fíjense, de nuevo, van a ver que los exitosos son aquellos que comunican mucho y los que no comunican siempre están como apagados, como lentos. Y hay que identificar los puntos mágicos. Siempre va a haber zonas donde ustedes van a ver que entra la gente a su negocio, a su tienda, y va a buscar siempre como el mismo lugar. Bueno, esos son los productos, esos son los puntos donde tenemos que exhibir las cosas de mayor valor, porque es donde más rápido se va a identificar el paciente y más oportunidad de ventas vamos a tener. Es importante tener el personal capacitado, es un elemento clave para el resultado.
el personal es excelente, el servicio va a ser excelente. La imagen profesional que se brinda cuando viene un paciente a la óptica, diferenciarnos para ser el mejor, o sea, si yo tengo una buena imagen, si tengo buenos equipos, si demuestro tener la limpieza, ordenamiento, todo lo que hace diferenciación para que se sienta agasajado cuando entra el cliente a la tienda. Entender las necesidades y deseos, o sea, saber escuchar eso, yo lo mencionaba antes, déjenlo hablar al paciente, hagan preguntas abiertas, que él sea quien manifieste lo que necesita y no queramos nosotros imponer nuestra idea y seamos proactivos desde este sentido. Entonces, en la medida que nosotros vayamos abriendo el negocio y escuchando y abriendo las preguntas, vamos a contar cada vez con más información y finalmente el que está autovendiéndose o comprando es el mismo paciente. La diferencia entre excelencia y mediocridad la podemos basar en un triángulo de 3 puntas, con productos de excelencia, con servicios de excelencia y los mejores profesionales. Yo capacito a mi profesional y trabajo productos de calidad, como puede ser CooperVision, y el servicio que doy es de calidad porque me preocupo en todo el proceso, seguramente voy a obtener grandes resultados. Invierta en pacientes redituables. ¿Qué significa cuando hablo de pacientes redituables? Bueno, los pacientes tienen todos un valor de por sí ya ellos mismos. Entonces, identificar a los pacientes invirtiendo tiempo y recursos en crear nexos e incrementar la lealtad. ¿Cómo yo lo hago? Simplemente con ver cómo son las ventas con ellos, ahí yo voy a poder descubrir cuáles son los principales clientes, invirtiendo en ellos tiempos, generando mejores relaciones, pidiéndole que invite a los pacientes, a los familiares, amigos a la óptica, a una visita, a pruebas de lente de contacto sin costo, llegamos a esta ecuación. Frecuentemente usted va a encontrar que el 80% de sus ventas corresponden al 40% o menos de sus pacientes. Hay una estadística o hay como un enunciado general que dice el 80-20. El 20% de tus clientes hace el 80% de tus ventas. Bueno, acá es un poquito más laxo, es un poquito más grande el número, pero en realidad se cumple. Entonces, si yo identifico este segmento de usuarios o clientes y a ellos les dedico tiempo, recursos y demás, incremento seguramente el nivel de ventas y adicionalmente ellos van a traer más clientes. Eso no significa desatender al resto, pero sí darle más atención a aquellos que tienen una visita mucho más frecuente. Básicamente tenemos que saber por qué perdemos los pacientes. Espero que esto lo compartan. Los clientes los perdemos, o pacientes, por esto. Defunción, el 1%. O sea, se mueren, no hay forma, no hay nadie, no me los robó nadie, simplemente se fueron a ver al creador. Cambio de dirección, se han mudado, nunca superan la nómina más del 3%. Mejores precios, hay alguien que está compitiendo, que está dando otros valores, bueno, ahí podemos tener un 9% promedio, pero lo que me interesa es lo que sigue. 1. Insatisfechos con los productos o servicios, el 14%. 2. Molestos con el trato personal, el 68%. Entonces, si yo solamente me enfoco en ver que estos 2 puntos sean resueltos de alguna manera, yo recupero el 82% de mis clientes o me aseguro de la retención. Entonces, es fácil, mire, si usted quiere mantener a sus pacientes, asegúrese que se van satisfechos. Si no es así, mejore. O sea, uno tiene que asegurarse que el resultado es lo que él estaba esperando. No prometa lo que no va a cumplir, no genere falsas expectativas, la magia no existe, y entonces, como la magia no existe y no hacemos milagros, asegúrese de decirle al paciente lo que realmente va a recibir como prestación y el paciente se va a ir satisfecho, y el paciente satisfecho lo va a referir. Programe la próxima visita o contacto, no deje de establecer ese vínculo con él tiene que saber que hay una cuestión de salud, que tiene que tener un sistema de frecuencia de visitas, que usted lo tiene que controlar, que tiene que hacer su control de visual. Digo, esto es muy importante y también me asegura la fidelización del paciente por la calidad de servicio. Utilizando agenda manual, electrónica, no importa, con visitas de seguimiento es posible retener un 80% de los pacientes. Entonces, vamos a lo que dijimos antes. Buen servicio, atención, seguimiento, mantenemos a los pacientes dentro del negocio. Sugerencias, posicione su negocio. Elabore una historia clínica incluyendo hábitos y estilo de vida. Si no conoce a su paciente,
cliente nunca va a poder darle las respuestas que necesita. Entonces, si hay otro que se da cuenta de esto y hace un buen trabajo, una buena anamnesis y sabe de los hábitos y estilo de vida, que esto mencioné yo al principio, se va a terminar yendo con él. No porque le ofrezca un producto diferente, porque le va a ofrecer la misma caja de Cooper Vision, pero le ofreció un servicio diferencial en cuanto a la atención. Hablar con los potenciales pacientes usuarios de lente de contacto, sobre todo en los jóvenes y en sus padres. Hay mucho mito, hay muchas cosas que tenemos que controlar. Los padres deben saber que son productos seguros, que se pueden inclusive hasta dormir con ellos, que también hay una cuestión profesional que va a determinar si se hace o no, pero que tienen aprobación FDA, cuáles son los, digamos, estándares que se imponen para cada una de las marcas y productos y materiales. Ahí es donde entra la parte profesional, para que sepan que son seguros, los jóvenes para que aprendan a usar sus lentes, sobre todo cuando hablamos de cosméticas, que por ahí es donde primero van a incurrir los usuarios jóvenes, es que no se presten las lentes, que no lo intercambien porque hay riesgo de infecciones, que sea cosmético no anula ninguna de las reglas de la adaptación del lente de corrección. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Todas las situaciones que se puedan presentar a nivel de la anatomía ocular son exactamente iguales, tengan o no color, tengan o no corrección, con lo cual no es menor y sí es muy importante. Y la concientización es la primera parte de todo esto. Demuestre con pruebas de lente de contacto que el lente es confortable, que se logra buena calidad de visión, que tiene beneficios inclusive sobre las lentes aéreas. ¿Por qué? Y porque un paciente que tiene, por ejemplo, una biofinity tórica, y el paciente está mirando y no gira la cabeza y gira solamente los ojos, el lente acompaña y la corrección está exactamente en el lugar que tiene que estar y no ve mal, ni tiene fluctuación ni nada porque su estabilización es muy buena, y sin embargo si estuviese usando un lente aéreo, si no apunta con la nariz, no podría estar viendo bien. Lo mismo puede pasar en un multifocal. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos marcar como importantes. Capacite y motive a su equipo. No deje que su equipo de trabajo, en el caso que usted lo tenga, se sienta que se va como perdiendo detrás de un mostrador. Manténgalo informado, invítelo a participar en charlas, en conferencias, envíelo a capacitarse obligatoriamente a algún evento que se organice regionalmente. Hoy nosotros estamos haciendo giras con la gente del IPEC, capacitando y entrenando en diferentes ciudades del país, y hay muchos, no solamente dueños, sino empleados que vienen y realmente encuentran mucha motivación y cosas nuevas, y está bueno no perderse en el tiempo, porque todo lo que usted genere de capacitación en su empleado le va a redituar en ventas posteriores, porque sabe que está hablando, no le van a venir con algo nuevo que él no sabe. Entonces, promueva con sus pacientes satisfechos, o sea, demuestre a los que pueden ser potenciales clientes que sus pacientes satisfechos están satisfechos porque realmente han resuelto sus problemas, ellos mismos lo van a ir recomendando, invitarlo a que visiten las ópticas con frecuencia. ¿Por qué tiene que venir con frecuencia? Porque tengo que hacer el control, porque quiero ver cómo va, si hubo alguna modificación, si ese ojo se mantiene en la salud que tiene que estar, saber cómo lo está usando, cómo lo está renovando, porque también es importante que cumpla con los tiempos de renovación y cambio. Entonces, hay mucho que tenemos que ver y trabajar con ellos, y eso es lo que en definitiva genera el vínculo y lo que genera la oportunidad de negocio. Para cerrar, yo les voy contando que el reto es, creen un usuario nuevo por semana de lente de contacto. Los lentes de contacto ustedes lo pueden ofrecer durante el examen, durante la elección de un armazón, durante la entrega. Mismo Mariano seguramente les va a comentar las nuevas generaciones de lentes que estamos trayendo, y ahí van a poder ver la oportunidad del paciente que está eligiendo un armazón, poniéndole un lente de contacto pueda tener una elección mucho mejor, porque no va a tener, si está eligiendo armazones, no va a tener la corrección que necesita, y entonces podemos generar la prueba, el uso, el confort y el conocimiento del producto al momento de estar seleccionando esa ayuda visual que necesitaba. Entonces, los dejo con esta idea. Cualquier comentario, consulta, creo que está abierto el chat. Ahora le vamos a pedir, o le voy a pedir a Mariano que tome bueno, ya tomó, se sigue escuchando. Mariano, es así. Gracias por dejarme poner, muchas gracias, Mariano, como siempre. Pero nada, cualquier consulta o aquello que puedan necesitar, estamos a las órdenes.
Gracias. Súper, gracias Enzo. Bueno, estuvo bueno, ¿verdad? Hay algunas preguntas, hay varios comentarios, algunos comentarios, otras preguntas, otros aclaraciones, y ahora vamos a pasarle esas preguntas al orador. Pero en cualquier caso, según lo prometido, hay algunos comentarios que quisiera hacer respecto de los últimos 5 minutos que nos quedan, mientras ustedes hacen las preguntas. Hay algunas preguntas ya que estamos recibiendo. Utilice el campo de chat. A la derecha de su pantalla está el panel de control. Y usted puede, abajo hay un campo que dice chat. Aproveche y haga ahora las preguntas mientras hacemos los anuncios, ¿ok? Entonces, últimos 5 minutos. Tengan en cuenta que algunos anuncios se aplican únicamente para la Argentina. Estamos transmitiendo en este momento desde Buenos Aires y los anuncios relacionados a promociones y productos aplican únicamente para la Argentina. No así otros, obviamente la parte de contenido y educacional, obviamente se pueden aprovechar y poner en práctica ya mismo esté donde usted esté. En cualquier caso, comentarles que pronto disponible en Argentina, exclusivamente a través de una empresa internacional óptica, el Clarity One Day de Cooper Vision, lentes de contacto de última generación, el lente de contacto que tiene la capacidad de atraer y mantener moléculas de agua para que los ojos se mantengan humectados con una adaptación confortable. Este es un producto que incorpora una tecnología de última generación en hidrogel de silicona, es totalmente diferenciador de sus competidores como Dailies o AcuView One Day, y va a estar disponible en Argentina pronto, así que por favor póngase en contacto con Internacional Óptica. Enzo es la persona que está llevando adelante la comercialización y la distribución local. Entonces tome nota, este lente de contacto es cómodo como ningún otro, tiene una línea de tóricos diarios que no tiene competencia, tiene un amplio rango de poderes y localmente se va a tratar de abastecer a todos esos rangos, al menos los más usuales. Por favor, tenga esto en cuenta y recuerde de contactar con Internacional Óptica para que lo puedan contactar con su distribuidor regional. Por otro lado, anunciarles que tenemos un webinar próximo, que es la primera vez que hacemos un webinar con tanto involucramiento técnico, pero que va a estar súper bueno porque explica cómo, déjeme poner en pantalla la información. Cómo generar una producción en red en un taller o en un laboratorio de Bicel. Es decir, cómo entrelazar toda la red de producción en el proceso determinado de un lente para optimizar tiempos, costos y equipamiento. Esto obviamente tiene una orientación al laboratorio. De todas formas, pienso que todos los involucrados en toda la cadena de suministro de la óptica deberíamos conocer el funcionamiento de este proceso, para conocer también cuáles son las internas en un laboratorio, por qué si en alguna receta hay una determinada demora,
cuáles son los costos también que incluye la operación de un laboratorio. Sepamos, es bueno conocer todo el proceso en la cadena de suministro. Y especialmente si usted es laboratorio, tiene un laboratorio, no se puede perder cuáles son las herramientas más modernas que existen en cuanto a software y hardware para optimizar la producción en su negocio. Esto va a ser el día 8 de noviembre y vamos a estar anunciando la hora hoy mismo a la tarde. Bueno, hay algunos comentarios que vamos a poner a Enzo en el micrófono para que nos pueda ayudar. Denme un momento, por favor, que quiero abrir las consultas. Bueno, la primera nos comenta José Bullo. José escribe desde Granada, desde Centroamérica, en realidad es Caribe. José nos comenta que los lentes de contacto en los Estados Unidos son un 40% más baratos o económicos que en el resto de Latinoamérica. Y seguramente José comenta esto porque, bueno, eso hace que el porcentaje de venta dentro del portfolio de una óptica tienda a ser menor, ¿verdad? Yo pienso que, José, también las monturas y los lentes tienden a ser un 40% más caros, ¿verdad? ¿Qué pensás en eso? A ver, José, respecto de tu consulta, es verdad lo que decís, porque hay una diferencia en el coste, pero debes considerar que el optómetra en Estados Unidos te cobra la consulta, que es bastante más importante que ese porcentaje de abaratamiento en cuanto al lente, y en general en América Latina no tenemos el costo de la consulta asociado, sino que el costo está cargado dentro de la estructura de precio del lente de contacto. De modo que si sumaras las dos cosas, el precio final promedio llegarías a un valor, digo similar, no igual, porque realmente Estados Unidos, como bien decís vos, tiene igual precios más baratos, porque no te olvides que ellos venden solo en su país el 300% más que América Latina, desde México hasta Argentina, y esto chequeado por fuentes importantes del laboratorio. Entonces es importante tener eso en cuenta, pero considerar el tema de la consulta por parte del optómetra, que sí es bien importante el coste ahí. Bueno, siguen escribiendo, José me responde. Ahora continuamos, José, con el tema, es interesante. Hay una consulta respecto de si el lente multifocal, me imagino que la pregunta es de Lucía, trae lente de prueba. Me imagino que de Cooper Vision. Ok, Lucía, en el caso de Argentina, que es donde estamos nosotros con el área de distribución, sí tenemos un lente de seguridad que va con la caja sin coste. Eso lo asume nuestra compañía y es parte del servicio que le brindamos a través de nuestra red de distribuidores a las ópticas. Así que en el caso de Argentina, siempre nosotros sacamos la caja más un lente adicional sin cargo, que es el de seguridad, y ese el distribuidor lo traslada a la óptica para que pueda hacer uso del mismo, y en el caso de que ya sea un paciente usuario que solo le está reponiendo, empieza a generar su propia caja de prueba. Gracias, Enzo. Otra pregunta es, ¿cuál es el argumento para pasar un cliente de uso? Perdonen, ahora entiendo. ¿Cuál es el argumento que utilizarías para pasar un cliente del uso de un lente de 30 días a uno de uso diario? Bueno, acá tenemos que ver un par de cosas. En principio,
tiene que ver un poco con cuáles son las necesidades del paciente, en qué ámbito lo desarrolla, cuál es el tipo de uso que le quiere dar. Y te voy a poner ejemplos rápidos. Uno podría ser, en el caso de que tenga pacientes que tienen problemas de alergias a diferentes procesos químicos, de desinfección, mantenimiento y demás, sería una excelente alternativa pasarlos de un sistema mensual a un sistema de reemplazo diario, por ejemplo. También puede ser para uso ocasional. Digamos que cuando un paciente es usuario de lente de contacto y lo usa 4 o 6 veces por mes, porque lo hace en los fines de semana, en salidas, en reuniones de amigos o en deporte, el abrir un lente mensual no implica 30 posturas, implica que el día que yo rompo el sello de esterilidad, a los 30 días debe desecharse. Estas son las buenas prácticas médicas. Entonces, ese paciente le va a resultar finalmente mucho más económico un sistema de desecho diario que además no tiene necesidad de sistemas de mantenimiento y lo usa a la vez que lo necesita y nada más. Esa que es, por ejemplo, podemos pensar algunas más, pero creo que eso da un poco la respuesta que buscabas. Ok. Gracias por la pregunta. Bueno, José también nos comenta que en su caso sí cobra la consulta respecto a lo que comentaba antes Enzo, pero entiende que en muchos países no hay más remedio, ¿verdad? Eso es todo un tema de debate muy interesante, que nosotros lo vamos a agendar como para cubrir en otro webinar, porque está bueno debatir ese asunto, ¿no? Porque tiene que ver con la problemática del desarrollo de la profesión. Así que, sí. Permiso. Y, a ver, respecto, José, lo que decís, estamos absolutamente de acuerdo. Y ahí es la parte de marketing o de la parte comercial que muchas veces nos falta como profesional. Por eso queremos que debe instruirse y se debe desarrollar permanentemente a todos, ¿no? ¿Sabes cuál es el punto? Que muchas veces por querer vender o supuestamente abaratarle el coste al paciente, o porque alguna cadena, esto yo lo escuché mucho de nuestros amigos de Colombia, quiere tomar personal, hace el tema de la consulta gratis. Y eso termina degenerando el mercado. Entonces, tenemos que ser entre nosotros lo suficientemente inteligentes para cobrar la consulta y que la consulta la cobremos todos. Entonces, de esa manera jerarquizamos la profesión, si no parecería que lo nuestro es un reparto de cajitas y nada más. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, creo que no es correcto hacer la consulta gratuita, se debe cobrar. El problema es en los países donde no está admitido el uso o el cobro de la consulta y entonces sí o sí no queda otra que incluirlo en el coste de la caja. Pero bueno, creo que ahí está parte de la respuesta que vos hiciste y estoy totalmente de acuerdo, hay que cobrar sí o sí la consulta. Gracias, Enzo, muchas gracias. Bueno, gracias por el tiempo. Nos despedimos no sin antes mencionar que tenemos mucha información para compartir en las redes. Tenemos abierto el Facebook de Latam Optical, donde tenemos nada más que 5.536 seguidores que reciben información todos los días relacionados con este y otros temas. También puede usted acceder a esta información en Internacional Óptica /Facebook. También tenemos un canal en YouTube, que es Latam Optical Oficial, donde todos estos webinars y entrenamientos están siendo subidos de forma semanal. Y también tenemos el blog de Latam Optical, donde usted puede consultar temas como el que se acaban de tocar hoy, entre otros asuntos comerciales, de comunicación, que le pueden ayudar a su negocio, que usted puede incorporar a su actividad de marketing y comercial solamente por suscribirse. Bueno, gracias a todos por participar. Casi todos se han mantenido hasta el final de la presentación, lo cual me hace sentir muy entusiasmado, porque quiere decir que valió la pena, que la información fue valiosa. Gracias Lucía, José, Juan, por sus comentarios, apreciamos mucho. Y bueno, permanezca conectado porque próximamente anunciamos más eventos. No se pierda el webinar del próximo 8 referido a
conectividad en el sistema de producción del ente terminado. Muchas gracias, buenas tardes, saludos desde Buenos Aires, Argentina, Mariano Portillo, los veo en breve, chao.